Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. En un pequeño pueblo de Estados Unidos, Jake es un joven de 26 años, con una vida aparentemente normal. Trabaja como desarrollador de software en una empresa local y lleva una rutina sencilla y pacífica. No es una persona que crea en historias o misterios sobrenaturales, y su vida gira en torno a su trabajo y sus amigos más cercanos. Una noche, después de un largo día de trabajo, Jake recibe una llamada extraña. En la pantalla de su celular aparece un número desconocido, algo que nunca antes había visto. Duda por un momento, pero responde. Del otro lado, una voz familiar, con un tono suave, casi reconfortante, dice: Jake, soy yo, tú, del futuro. Escuchen lo que tengo que decir, es importante. La voz continúa explicando que Jake tomará algunas decisiones en los próximos días que conducirán a tragedias y muertes horribles, si no actúa de manera diferente. Jake, escéptico y confundido, piensa que es solo una broma. Cuelga la llamada y olvida lo sucedido, pero el miedo comienza a crecer a medida que siguen llegando más llamadas del mismo número, cada una con más detalles sobre los próximos eventos. Intenta ignorarlo, pero empieza a notar pequeñas coincidencias, como la mención de un accidente automovilístico y el nombre de una persona en su vida. ¿Son estas llamadas solo una coincidencia o hay algo mucho más peligroso en juego? Jake se encuentra en una situación de tensión creciente, tratando de comprender qué está pasando. Jake comienza a darse cuenta de que algo muy extraño le está pasando. Ya había ignorado las primeras llamadas, pensando que solo eran chistes malos, pero los hechos descritos por aquella voz del futuro comenzaron a suceder. La noche siguiente, como predice la voz, es testigo de un accidente automovilístico que involucra a su mejor amigo, Ethan. Afortunadamente, Ethan sobrevive, pero la escena y los detalles de cómo sucedió todo fueron exactamente como se describen en la llamada. El miedo comienza a consumir a Jake, pero él todavía cree que todo es solo una coincidencia. A medida que las llamadas se vuelven más frecuentes, la voz del futuro comienza a revelar detalles cada vez más oscuros sobre las elecciones de Jake. En una de las llamadas, la voz le advierte sobre una reunión importante en el trabajo, diciéndole que debe cambiar de rumbo para evitar una tragedia. Jake, inicialmente reacio, decide seguir el consejo y tomar una ruta diferente para evitar el lugar al que se suponía que debía ir. En este desvío se topa con un fatal accidente de tránsito, con la misma persona mencionada en la llamada, su jefe, quien se dirigía a la oficina en ese preciso momento. Algo no está bien. Comienza a cuestionar su propia cordura, pero la voz insiste en que está en el camino correcto, pero que aún queda mucho por venir. Jake intenta conseguir ayuda, pero nadie le cree. Sus amigos piensan que se está volviendo paranoico y no comprenden la gravedad de las cosas a las que se enfrenta. El miedo se convierte en pánico cuando la voz comienza a describir detalles de un evento fatal que se avecina y que involucra a personas que ama, si no sigue las instrucciones exactamente. A medida que las llamadas se vuelven más amenazantes, Jake intenta cambiar su rutina y sus elecciones, pero no puede escapar de lo que dice la voz. Cada uno de tus movimientos parece predicho y controlado, como si estuvieras atrapado en un juego donde las reglas no son claras. La presión comienza a afectarlo emocionalmente, ya que se encuentra en un callejón sin salida. Desesperado, intenta localizar el origen del número desconocido, pero todos los intentos fracasan. El número está registrado como inexistente, sin información sobre su origen. Comienza a preguntarse si está siendo manipulado por fuerzas más allá de su comprensión. Ahora Jake se da cuenta de que lo que parecía una broma, una simple llamada telefónica, es algo mucho más grande. Y lo que aún no sabe es que las llamadas pueden apenas estar comenzando, con un final inesperado y mortal. La pesadilla de Jake alcanza un nuevo nivel cuando recibe una llamada en las primeras horas de la mañana.
una vez más de un número desconocido. Esta vez, la voz al otro lado de la línea ya no es tranquila y serena. La tensión es palpable y las palabras que vienen del otro lado son rápidas y desesperadas. Jake, ya no puedes huir. Es demasiado tarde. La voz se vuelve una mezcla de pánico y urgencia, y antes de que pueda preguntar más, la línea se corta. Lo que Jake no sabe es que, en ese momento, el futuro que intentaba evitar ya ha cambiado irreversiblemente. Un acontecimiento catastrófico está a punto de suceder. Su hermana, Lauren, que está de viaje con amigos a una ciudad cercana, sufrirá un accidente mortal. La voz ya lo había predicho, pero ahora la tragedia inminente adquiere proporciones mucho más personales. Jake, en un estado de pánico absoluto, hace todo lo posible por contactar a su hermana. Él la llama pero no puede comunicarse. Se mantiene en contacto con sus amigos, pero nadie parece saber de qué está hablando. Siente que se hunde aún más en un abismo de locura, pero entonces se le ocurre una idea. Podrá evitar el accidente. Intenta rastrear la ubicación de Lauren, siguiendo las pistas dadas en llamadas anteriores. Al llegar al lugar del accidente, una carretera rural desierta, Jake tiene una visión aterradora. Ve la escena del accidente antes de que suceda. Un automóvil que se sale de la carretera a toda velocidad y vuelca, exactamente como lo describe la voz. Pero lo más aterrador de todo es que puede ver la silueta de un cuerpo todavía en el asiento del conductor, como si ya fuera demasiado tarde para evitar el desastre. Con el corazón en la boca, Jake corre hacia el auto, pero es interrumpido por un ruido extraño, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Cuando se acerca al coche, la visión que ve no tiene sentido. La conductora, que juraría que es su hermana, es una figura misteriosa y distorsionada, un reflejo en un cristal empañado, como si fuera una versión futura de sí mismo. Jake grita y cae hacia atrás, confundido y aterrorizado. Está a punto de entrar en pánico total cuando la voz del futuro aparece de nuevo, pero esta vez no es un consejo, es una orden. Ya no puedes cambiar lo que pasó, Jake. El juego no tiene vuelta atrás. Lo peor está por llegar. La voz desaparece antes de que pueda entender lo que realmente está sucediendo, dejando a Jake atrapado en una situación insostenible. Comienza a darse cuenta de que estas llamadas no son solo una serie de predicciones, sino una manipulación que lo obliga a tomar decisiones que ya no puede controlar. Comienza a comprender que está en juego algo mucho más grande, algo que no solo lo involucra a él, sino a todos los que lo rodean. Ahora Jake no solo lucha con la idea de ser manipulado por fuerzas que escapan a su control, sino también con la realidad misma. Necesita descubrir cómo funciona este juego y cómo detener la catástrofe antes de que sea demasiado tarde. Pero pronto descubre que algo más profundo está sucediendo y se enfrenta a una decisión crucial. Jake siente que su vida se ha convertido en un completo desastre. La línea entre la realidad y las predicciones de la voz del futuro parece haber desaparecido. Cada elección que hace parece conducirle a un destino oscuro, como si estuviera en una red, donde un movimiento en falso podría significar la muerte de alguien importante para él. Y ahora, más que nunca, necesita descubrir quién o qué está detrás de estos llamados, y sobre todo cómo detener este ciclo de predicciones macabras. Desesperado, Jake intenta aislarse, con la esperanza de escapar de la presencia constante de la voz, pero las llamadas no cesan. Con cada nueva advertencia, siente un peso creciente sobre sus hombros. En una llamada, la voz le informa de algo aún más impactante. Está siendo manipulado por una fuerza más allá de su comprensión, una entidad misteriosa que parece controlar los acontecimientos a su alrededor. Esta revelación lo deja aún más conmocionado. Ya sabía que las llamadas estaban afectando sus decisiones, pero no imaginaba que fuera parte de un plan aún mayor. El miedo a ser utilizado como peón en un juego mortal lo devora.
La duda comienza a devorar su cordura. ¿Puede confiar en el futuro que describe la voz? ¿O simplemente lo están manipulando para que actúe de maneras que resultarán en más tragedias? Con cada nueva llamada, se siente más impotente, como si estuviera a la deriva en un mar de decisiones equivocadas. Sin embargo, algo dentro de Jake comienza a cambiar. Comienza a darse cuenta de que por mucho que las llamadas parezcan predecir eventos, todavía tiene una opción. Aunque la voz del futuro lo guía, comienza a preguntarse si seguir estas predicciones es realmente el único camino. En un momento de reflexión, Jake decide hacer algo audaz. Pondrá a prueba el poder de esta entidad, desafiando predicciones y tomando decisiones que no fueron descritas en las llamadas. Comienza a actuar en contra de lo que sugirió la voz. Cuando la voz le advierte sobre una reunión en el trabajo que terminará en desastre, Jake decide no ir. Se niega a seguir la orden y opta por ir hacia el lugar opuesto. Para su sorpresa, no pasa nada malo. Se siente victorioso por un breve momento, pero pronto regresa la voz, diciéndole que solo está retrasando lo inevitable. Jake entonces comienza a sospechar que quizás él no sea el único objetivo de esta misteriosa fuerza. Comienza a investigar más profundamente, tratando de entender qué hay detrás de estas llamadas. Busca pistas, revisa registros, pero la verdad que encuentra es aún más inquietante. Descubre que, por alguna razón, está atrapado en un ciclo de muertes y decisiones equivocadas, un ciclo que les ha sucedido antes a otras personas, y ahora él es la clave para evitar que la historia se repita. A medida que la presión aumenta, Jake encuentra una fuerza dentro de sí mismo que no sabía que tenía. Comienza a verse a sí mismo no como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que puede cambiar el curso de la historia. Ya no solo intenta sobrevivir, sino que intenta evitar que todos los que lo rodean sean arrastrados a la misma red de destrucción. Sin embargo, cada acción que emprende para cambiar el futuro parece tener consecuencias aún más profundas e impredecibles. Se encuentra en un dilema moral. ¿Debería seguir desafiando las predicciones o debería finalmente aceptar que no se puede hacer nada para detener lo que se avecina? El miedo a una muerte inminente y la constante sensación de ser observado lo vuelven cada vez más paranoico. El juego está lejos de terminar y Jake sabe que la única forma de sobrevivir es descubrir cómo romper este ciclo de manipulación, pero no puede hacerlo solo. Necesita confrontar lo que hay detrás de estos llamados, la verdadera fuente de todo. Y tal vez, al enfrentarse a esta entidad, finalmente pueda romper las cadenas que lo atan. La tensión de Jake llega a su punto máximo. La presión de las llamadas, la manipulación constante y las decisiones que tuvo que tomar, siempre a merced de una fuerza desconocida, lo llevan a un punto sin retorno. Sabe que está a punto de enfrentar algo más grande, algo que podría significar su destrucción o la salvación de todos los que lo rodean. Pero ya no está dispuesto a ser solo un peón en un juego cruel y sin sentido. Decide enfrentarse a la voz, de una vez por todas. En un último intento por resolver el misterio y poner fin a todo, Jake rastrea el origen del número desconocido hasta un lugar remoto, una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Al llegar, se siente envuelto por una sensación de malestar, como si el propio entorno estuviera en sintonía con sus peores presentimientos. Pero él está decidido. Al entrar a la casa, el ambiente se vuelve aún más denso. El lugar es una propiedad antigua, casi como una cápsula del tiempo, llena de reliquias y objetos antiguos. Cada paso que da Jake parece ser observado. El silencio es absoluto, pero el aire está cargado de una presencia invisible, casi palpable. Explora las habitaciones, cada una más oscura que la anterior, hasta llegar a una habitación en la parte trasera de la casa. Allí sucede algo que él no puede entender. Las paredes comienzan a moverse, como si estuvieran pulsando,
y un extraño brillo llena la habitación. Luego escucha una risa ahogada. La voz familiar, la que lo atormentó durante tanto tiempo, se vuelve a escuchar, pero esta vez no es por teléfono. Está ahí, en la habitación, frente a él. De repente, la figura que aparece ante Jake no es una sombra o una presencia etérea, sino una persona real, una versión mayor, pero distorsionada, de sí mismo. Los ojos de esta figura están vacíos, como si ya hubiera perdido su humanidad. «Yo soy tú», dice la figura con una sonrisa enigmática, o mejor dicho, en lo que te convertirás si no tomas las decisiones correctas. Jake se congela. Comienza a darse cuenta de que lo que está sucediendo no es solo una serie de predicciones, sino una manipulación para obligarlo a seguir un destino ya marcado. Está siendo guiado, no por fuerzas sobrenaturales, sino por una versión futura de sí mismo, alguien que ha sucumbido al miedo y la desesperanza, convirtiéndose en un títere de esta entidad desconocida. El juego, de hecho, no se trata de salvar personas o evitar muertes, sino de atrapar a Jake en este bucle infinito. La futura versión de Jake comienza a revelar el secreto detrás de las llamadas. La entidad que manipula todo esto es una fuerza del pasado, un ser que se alimenta de decisiones equivocadas, tragedias y vidas que se desmoronan. Cada vez que Jake tomaba una mala decisión, la entidad se hacía más fuerte y él, como parte del juego, se estaba convirtiendo en una víctima inevitable. Con esta revelación, el miedo se apodera de Jake. Ahora es el único que puede romper el ciclo. Pero ¿cómo podría hacer esto si el futuro mismo ya estaba determinado? ¿Cómo podría luchar contra una fuerza que lo manipulaba, sabiendo que ya se había perdido incluso antes de intentarlo? En un último acto de valentía, Jake se desafía a elegir lo que nunca antes había elegido: la libertad. Él rechaza la manipulación y destruye el teléfono, rompiendo el ciclo de llamadas. La entidad intenta resistir, pero al hacerlo, Jake crea una ruptura en el espacio-tiempo, interrumpiendo el juego. El futuro que temía se borra y se encuentra libre de control. Sin embargo, la gran sorpresa llega al final. Al mirar atrás, Jake se da cuenta de que el ciclo no se ha roto por completo. El teléfono está ahí, hecho pedazos, pero en la pantalla aparece una nueva llamada, nuevamente con el número desconocido. Él sonríe, sabiendo que el juego puede haber cambiado, pero no ha terminado. Jake ha vuelto al mundo que conocía, pero nada es igual que antes. La sensación de alivio que experimentó al destruir el teléfono y romper el ciclo de manipulación es fugaz. Siente que algo todavía anda mal, como si el juego se hubiera detenido y no hubiera terminado. La casa abandonada, donde todo quedó revelado, parece haber desaparecido como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Jake sabe que la verdad está ahí, en las sombras de su mente. En los días siguientes intenta retomar su vida normal, pero las pesadillas y la paranoia continúan. Las llamadas han cesado, pero todavía le acompaña una sensación de vigilancia. Intenta convencerse de que todo fue una ilusión, pero no puede. Los recuerdos de los acontecimientos que vivió, las decisiones que tomó, siguen persiguiéndolo. Una mañana, al despertar, ve algo que le deja helado de miedo. El teléfono que había destruido vuelve a estar intacto sobre su escritorio. No hay señales de daño, no hay explicación. Él duda. El miedo se apodera de él nuevamente. ¿Realmente había escapado? ¿O el juego se había adaptado de algún modo, cambiado de forma, y ahora se veía obligado a jugarlo de nuevo? Jake sabe que no puede huir. Las decisiones pueden ser parte del juego, pero también sabe que no puede rendirse. Coge el teléfono, le tiemblan los dedos mientras sostiene el dispositivo y con un profundo suspiro, marca el número que ahora parece estar grabado en su mente, como una marca, un destino que nunca podrá borrar. Suena el teléfono. En la línea reaparece la voz del futuro, ahora más tranquila, más segura.
Pensaste que podías escapar, Jake, pero nunca fuiste el jugador, siempre fuiste la pieza. Ahora tomarás tu última decisión. Jake, en silencio, reflexiona sobre todo lo que ha pasado. Finalmente sabe que no hay opciones más fáciles, que pasó a formar parte de algo más grande, de un ciclo inmortal de decisiones y consecuencias. Las palabras de la voz, ahora más suaves, suenan como una frase. El juego ha terminado para ti, Jake, o nunca empezó. La llamada termina abruptamente y con ella, el último aliento de esperanza de Jake se desvanece. Sabe que, aunque haya roto un ciclo, otros se están formando. Tiene su libertad momentánea, pero en el fondo sabe que tarde o temprano será llamado nuevamente. En realidad, el juego nunca termina, simplemente comienza de nuevo, y aquellos que forman parte de él, como Jake, quedan atrapados para siempre en el ciclo de elecciones. El teléfono permanece en tu mano, el número desconocido iluminado en la pantalla. No necesita responder. Ya sabe que la verdadera pregunta es ¿quién juega ahora? El suspenso que flota en el aire nunca deja de existir. Lo que es real y lo que está manipulado, nadie lo sabrá jamás. El futuro de Jake está ahora más nublado que nunca y la verdadera naturaleza del juego permanece desconocida para siempre.